Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tema, utilidades de las plantas. ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen en nosotros las plantas? Previamente observemos esta presentación y luego hacemos el resumen de la clase. De hoy hablaremos de las plantas, pero esta vez las clasificaremos según su utilidad. Presta mucha atención y recorre junto a mí este largo camino de aprendizaje. Vamos, no te quedes atrás. Sabemos que existen muchos tipos de plantas en la naturaleza. Por ello, es importante conocerlas a todas. Como te dije hace un momento, el día de hoy las clasificaremos según su utilidad. Y al clasificar las plantas según su utilidad, te mostraré 4 grandes grupos. Las plantas alimenticias, las plantas industriales, las plantas medicinales y las plantas ornamentales. Vamos a conocer a una por una según sus características. Iniciaremos nuestro aprendizaje hablando acerca de las plantas alimenticias. ¿Y cuáles son ellas? Pues son aquellas que el hombre cultiva y sirven para nutrirnos y alimentarnos. Normalmente vemos a las plantas alimenticias cada día a la hora del almuerzo. Como ejemplo de estas plantas tenemos a la cebolla, la betarraga, el rabanito, la zanahoria y la papa. Pero tú sabes que hay muchísimas más, pues las plantas alimenticias son los vegetales y las frutas. Continuemos nuestro aprendizaje hablando de las plantas industriales. Son aquellas de las que se obtiene materia prima para la elaboración de productos. ¿Qué quiere decir esto? Pues estas plantas nos sirven para obtener productos que utilizamos en la vida diaria, como por ejemplo, de la planta del algodón podemos obtener diferentes prendas de vestir. Del lino se obtienen diferentes tejidos. Y del tabaco, pues conocemos que se obtiene el cigarrillo. Así como estas plantas industriales, hay muchísimas más. Así como hay plantas alimenticias y plantas industriales, tenemos también las plantas medicinales, y son aquellas que poseen virtudes médicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues estas plantas nos ayudan a recuperar la salud de una manera natural. Entre estas plantas medicinales tenemos la valeriana, la uña de gato, el aloe vera, entre otros. Como sabrás, nuestros antepasados utilizaban muchas de estas plantas, pues en sus tiempos aún no existían las medicinas que hoy conocemos. Por eso, para ellos, estas plantas eran sumamente importantes. Finalizando nuestro recorrido de aprendizaje, hablaré acerca de las plantas ornamentales. Y son aquellas que tienen como finalidad adornar los ambientes de las casas, oficinas u otros lugares. Son las que a veces mami tiene en casita, o que también podemos ver en los centros comerciales o en algunos parques. Entre ellas tenemos la begonia, la bromelia y el rosal. Pero sabes que hay muchísimas más. Y concluyendo el capítulo de hoy, te invito a que veamos juntos este maravilloso video. Sé
que será de mucha importancia para ti, pues nos hablará también sobre los diferentes tipos de plantas que hemos visto a través de esta presentación. Listo, hijos. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? A ver, entonces, estamos viendo la clase de las utilidades de las plantas. Las plantas van a ser necesarias porque todos los seres vivos nos ayuda las plantas a producir oxígeno. Entonces, cuando nosotros tenemos plantas en nuestra casa, el oxígeno es más puro. Por eso nosotros no debemos estar arrancándole las hojitas, sacándoles una flor, ¿no? Entonces, cuando no corresponde, no pueden hacer esas cosas, porque las plantas igual son seres vivos, ¿ya? Son seres vivos. Entonces, las plantas proporcionan oxígeno necesario para nuestra respiración. Los animales dependen de las plantas porque sirven como alimento y en algunos de ellos sirven como sus nidos o para que vivan en ellas. Hay plantas que necesitan de otros para poder vivir. En la selva crecen ramas encima de algunas plantas. Entonces, así se produce un tipo de simbiosis, porque los dos viven en un mismo lugar. Las plantas necesitan, las personas, nosotros, necesitamos mucho de las plantas. Las plantas son las únicas especies vivas capaces de producir sus propios alimentos. Las plantas, excepto las carnívoras, por supuesto. Excepto, pues, las plantas nos ayudan, nos dan alimento, proporcionan materia prima, nos dan medicamento, adornan nuestra casa, porque, por ejemplo, cuando ponemos flores en nuestra virgencita, por ejemplo, adorna, embellece, de repente gratifica el lugar. Por eso es importante. Las plantas nos dan alimento. Dentro de los alimentos que nosotros consumimos son todas las verduras y las frutas. Las frutas que comemos, que son dulces. Por ejemplo, la sandía, las uvas, la manzana, los plátanos y un sinnúmero de frutas que está dentro de nuestra dieta alimenticia. Entonces, por eso que es importante las plantas para nuestra alimentación. Sin ellas, ¿qué haríamos? Ensaladas, por ejemplo, la lechuga, los espárragos, las espinacas, el tomate, la zanahoria, la cebolla, son necesarias para poder alimentarnos. Entonces, las plantas son necesarias por el alimento que nos proporciona. Además de la materia prima. ¿Por qué? Porque gracias a las plantas del algodón, por ejemplo, tenemos nuestra ropa. Nos hacen telas y hacen un sinnúmero de cosas del algodón. Gracias al árbol de la madera tenemos nuestros muebles, nuestra cama, y todo lo que nos acomoda en tener en la casa las cosas ordenadas, porque si no tuviéramos los muebles donde guardaríamos nuestras ropas, las cosas de la casa, no tendríamos. Entonces, gracias a las plantas fabrican, a la madera fabrican los muebles. Medicamento también nos proporciona la planta, porque ciertas plantas nos ayudan a aliviar ciertos dolores. Hemos comido demasiado, tenemos que tomarnos una agüita de manzanilla o de anís para que nos ayude a calmar el dolor,
porque hemos comido bastante y necesitamos que digiera nuestro alimento. Debemos tomar un tecito de manzanilla o de anís. Cuando, por ejemplo, estamos con gripe o con mucha tos, el eucalipto es una planta también que nos ayuda a curar esa tos que tenemos. Entonces, por eso, de las plantas sacan todos los medicamentos que hay, que existe, lo acondicionan y nos sirve como medicamento. Además, las plantas, por ser tan bonitas y bellas, por sus colores que tienen las flores, se cultiva para adornar nuestra casa, las calles, los parques, los jardines. En la, en la calle, a veces nosotros en casa tenemos macetas de plantas, de flores, porque aparte de purificar nuestro ambiente, nos da color, nos da vida, nos alegra el ambiente, porque tiene una coloración hermosísima. Entonces, son las utilidades de las plantas. A ver, quiero preguntarles a cada uno de ustedes. Por ejemplo, ayer en su alimento, el día de ayer, domingo, ¿qué ha ingerido? ¿Qué tipo de planta ha comido? ¿Fruta o verdura? A ver, Jacob, ¿qué ha comido de fruta o verdura? A ver, a ver. Mi durazno y mi manzana. Durazno y manzana. Adriana, ¿qué ha comido ayer? A ver. Comí papa, mis. Ya, papa, una verdura, ¿ve? Una ensaladita de papa de repente. Christopher, sí, A ver. A ver. He comido fruta. ya, frutas, frutas. Ya, bueno, general me está diciendo Christopher. Valeria, Ensalada de brócoli. ensalada de brócoli. El brócoli es una de las plantas muy nutritivas. ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan que cuando estábamos en el año pasado, estábamos en esa crisis de la pandemia, porque ahora ya está un poco más leve, ¿verdad? Los doctores recomendaban comer mínimo 2 veces a la semana brócoli, porque tiene muchas proteínas y nos ayudaban a recuperarnos rápido contra esa enfermedad. Por eso era necesario comer el pescado. Bueno, el pescado es de origen animal, pero era necesario, así como el brócoli también. Y había otro también, ¿no? A ver, Cris, ¿qué ha comido el día de ayer de plantita? A ver, quiero saber eso, para ver si me diferencia. Cris, ¿qué ha comido el día de ayer de planta, de algún vegetal o de fruta o verdura? Yo choclo. Ya, choclito ha comido Oscar. Brianita, tu hija. Vegetales. Zanahoria. Zanahoria. Ya, Brianita. ¿Qué ha comido? Vegetales, dice, ¿no, Cris? Pero muy general, pues más específico. A ver, ¿cuál sería? ¿De vegetales o de fruta? ¿Qué es lo que has comido? Zanahoria. Ya. Papa. Ya. Tomate. Ya. Y brócoli. Y brócoli. Víctor, tu hijo. Víctor. Miss, ayer yo comí papa. Ya, muy bien. ¿Y a quién le falta? Salim. A mí, Miss. Ya. ¿Qué ha comido Angie? En papa, en merecita, fresa y zanahoria. Ya, muy bien. Ya, Angie. Salim. Miss, ensalada.
Playa. Ensalada. Ya, a ver, escuchen. Por todo lo que ustedes dicen, nuestro alimento básico está en las verduras, en los vegetales. Es integrante de nuestra dieta alimenticia. Por eso es una utilidad. Es una utilidad que es necesaria para nuestro alimento. ¿Ya? Entonces las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, nos da madera, nos da combustible porque muchos cocinan con leña o carbón, fibras. Además, va a brindar cobijo para que otros seres vivos produzcan oxígeno y puedan respirar. Va a mantener que el suelo se regule la humedad y contribuye a la estabilidad. Entonces, no solamente nos dan alimento, nos dan oxígeno y ayuda a que el suelo no se erosione, no se seque. Por eso, las plantas son una de las especies necesarias porque nos da muchas bondades para nuestra vida. Además, las frutas y las verduras y las hortalizas son ricas en vitaminas y minerales. Son necesarias por eso, para que nos tengamos una buena salud. La lechuga, por ejemplo, ¿quién no ha comido una ensalada riquísima de lechuga, ya sea con su parrilla, su pescadito, su pollo, lo que fuera, ¿no? Los tomates, las cebollas, las zanahorias, forman parte de nuestra dieta diaria. Las plantas industriales, por ejemplo, las plantas industriales son las que ayudan el algodón, por ejemplo. El algodón lo procesan, lo industrializan y se puede fabricar tela de algodón, con lo que se hace nuestra ropa. Si no tuviéramos esa planta, no usaríamos ropa de algodón. Tendríamos que utilizar otro tipo, por ejemplo, ¿no? De otra utilidad. Entonces, por eso es necesario, es importante, ¿ya? Es importante esta utilidad. A ver, hemos estado revisando la utilidad de estas plantas. Acá hay un cortito. A ver, para que... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo... A ver. Mi segundo compartido. Ya, ahorita sí, hijita, ¿no? Es que estaba eliminando el... vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común.
son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbete en happylearning.tv. Listo, chicos. Esas son entonces las utilidades. Hoy lo que les he dejado, ya les he pasado la información que tienen que trabajar ustedes, transcribir el resumen igual y investigar el uso principal del maíz, el lino y la caoba. ¿Para qué sirve eso? Y buscar otros 5 ejemplos de plantas que sean útiles para el ser humano. Ustedes pueden escoger un sinnúmero de plantas que hay en la naturaleza. ¿Y cuáles son las plantas medicinales que usan en tu casa? El orégano, por ejemplo, la manzanilla, el anís, el eucalipto, lo que ustedes utilizan normalmente en casa, pues, ¿no? Listo, hijos. A trabajar entonces. Es una sola hojita. Ya, ¿alguna consulta, chicos? A ver.